buenos días. Sean bendecidos a todos los oyentes, a todos los que en este momento se están conectando a esta su plataforma de YouTube o Facebook. Sean todos muy bienvenidos a este su programa llamado La Herrería. Estamos transmitiendo desde Sydney, Australia, para el mundo. Es el objetivo realmente que tenemos es compartir esta palabra del Señor, esta palabra de vida, esta palabra que realmente nos da la esperanza, nos da sanidad a nuestras almas, confundidas, golpeadas, rechazadas por esta sociedad. Gloria al Señor por esta su palabra. Gloria a Dios porque realmente nos permite compartir con ustedes. Es de gran bendición también para nuestras vidas porque cuando nosotros compartimos, cuando nosotros traemos esta palabra, realmente el Señor ministra también nuestras vidas. Y es un gran gozo para estar aquí conectado con ustedes. Un domingo más traemos esta enseñanza. Una vez más, sean todos bienvenidos. No se olviden de oírnos hasta el final, estar pendientes siempre. Nuestro consejo es ese, estar pendientes con papel, con lápiz, para que hagan sus apuntes ustedes y una vez que la enseñanza sea dada, ustedes lleguen, estén en sus casas y confirmen toda palabra que se esté enseñando acá. Es responsabilidad de cada uno de ustedes confirmar lo que se está compartiendo acá. Es nuestra responsabilidad. Así es que sean bienvenidos y muchas gracias por este tiempo que ustedes prestan, por esta atención que ustedes ponen a esta palabra bendita. Damos la bienvenida. Mi nombre es María de los Ángeles y damos la bienvenida a nuestro pastor acá, Narciso Núñez. Así es, Dios me los bendiga, mis hermanos. Para mí un placer poder compartir con ustedes nuevamente la palabra del Señor, ¿verdad? Y junto aquí a María. Y queremos ser de bendición para ustedes, ¿verdad? Y que esperamos que el corazón esté abierto, una tierra bien fértil, donde la semilla pueda caer y pueda crecer y dar fruto. Así es de que, mis hermanos, para mí es, como les digo, valga la redundancia, un placer y vamos a iniciar de inmediato a la enseñanza, ¿verdad? Que hoy tenemos un tema, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Amén. Así es de que dejo a la lectura aquí con María y vamos a estar aquí trabajando y enseñando, ¿verdad? Amén. Así, el tema de hoy, mis estimados, es la blasfemia contra el Espíritu Santo, como lo decía el pastor, y vamos a ahondar un poco en esta su palabra. Vamos a tratar, es un tema, por cierto, bastante delicado, muy peligroso, y que sea realmente el Espíritu de Dios que dirija nuestra boca. Nuestra intención es de que cada uno de ustedes realmente sea bendecido. Cada uno de ustedes realmente pueda entender esta palabra dicha por el maestro, como lo repetimos siempre. Nosotros simple y sencillamente venimos repitiendo lo que está escrito. Pero sí necesitamos confirmación en nuestras vidas para que esta palabra realmente quede como un sello en nuestro ser y bueno, a la hora de la hora, pues la palabra podamos sacarla. Vamos a la lectura entonces en Mateo capítulo 12, versículo 22 al 37. Y el tema es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y dice así: en el nombre precioso de Cristo Jesús. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo,
contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado en este siglo ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Palabra del Amén. Creador, dada a Jesús. Así es. Qué tremendo, ¿verdad? Esta La conversación. porción de la palabra, claro. La conversación que tenía Jesús con esta gente, ¿verdad? Cómo dialogaba él, sin levantarle la voz, sin faltarle el respeto. Siempre decía las cosas nada más, ¿verdad? Y qué tremendo, ¿verdad? Porque ellos no estaban viendo las cosas que Jesús estaba haciendo y que también estaba diciendo. Por un lado, lo veo en una situación, como te dijera yo, difícil humanamente viéndolo, difícil de entenderlo, porque ellos eran seres humanos igual que nosotros, somos de carne y hueso y también Jesús. Pero en ellos había una profecía que ellos iban a ser cegados para que no oyeran. Algo bastante importante también, que estaba hablando acá con dos tipos de personas, porque estaba hablando con el pueblo común, si podemos ver. Ahí vamos a llegar. Entonces es tremendo porque ellos, como te estaba diciendo, ellos no podían ver las cosas que eran. Era como que es para que no vieran. Los fariseos, ¿ya? Entonces ellos no podían ver ni podían oír, entender lo que él decía. ¿Cómo es posible que otro grupo de gente, estando allí también con ellos, pudieran ver las maravillas de Dios y ellos no verlo? Lo pudieron identificar. Exactamente, lo ubicaron bien. Y la pregunta que ellos se hacían era, ¿no será este el hijo de David? O sea, ¿Ya? Claro, se estaban dando cuenta por el fruto. Bueno, ya vamos llegando, ¿verdad? Ya vamos llegando. Entonces, ¿a dónde vamos? Porque del buen tesoro el hombre saca buenas cosas. Y eso es lo que él estaba sacando ahí exactamente. Entonces, pero él estaba siendo criticado por esta secta en ese entonces farisea, ¿no? Y bueno, también estaban los saduceos también. Pero démonos cuenta acá que el tema es la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿ya? Y nosotros, y yo vuelvo y recalco, y todos los servicios lo voy a estar diciendo. Ojo y oído a lo que Jesús dijo, a la palabra que salió de la boca de Jesús. Manténganlo presente todos los días de su vida, y cuando lean la Biblia, póngale mucha atención lo que él dijo. No lo que dijeron los fariseos, lo que él dijo, lo que él afirmó, porque esto lo vamos a ir viendo paso a paso. No se adelanten, ni tampoco vayan a pensar que estamos cambiando de tema. No, es algo que esto se tiene que ir dando paso a paso, porque no podemos correr. Hay que enseñarles a caminar para que después puedan correr, para que después puedan hacer ejercicio, para que, ¿me entiende? Hablando físicamente. Pero aquí es algo que vamos a ir metiéndonos más adentro ahí, hermana, por favor. Entonces, ¿qué hacían los religiosos, hermana? Bueno, por lo que estamos leyendo acá, de acuerdo al contexto de la enseñanza o de la palabra acá, vemos que los religiosos con facilidad juzgan, critican y acusan. Son características que se mueven en ellos. Así es. Criticaron a Jesús, lo estaban juzgando, porque si por Belcebú echa fuera demonios. Uh-huh. Y él pues claramente les habla de que como una casa dividida puede permanecer. Entonces, ¿cómo puede ser eso? O sea, era algo ilógico, algo en contra de la razón. Lo que los fariseos mismos pues le estaban diciendo era algo que no tenía sentido. Algo tremendo también, que Jesús les hace una pregunta a ellos. Les responde una pregunta a ellos. Uh-huh.
vuestros hijos, ¿por quiénes los echan? ¿Ya? ¿Por Belcebú también? Pero no, dice, ellos los van a juzgar a ustedes. ¿Ya? Ellos los van a juzgar a ustedes. Qué tremendo, hermano, cuando uno viene poniendo atención a la palabra de Dios y se viene haciendo uno al oído sordo, ¿no? Y venimos ignorando. Y esa ignorancia los va apartando a uno del camino, lo va apartando de la verdad. Y va caminando en un sendero creyendo uno que uno va en el camino correcto, pero no va alumbrando aquella palabra, aquella lumbrera a nuestro caminar. Y descendemos muchas veces a niveles religiosos, como estaban estas sectas en esos momentos. Hombres que creían que estaban en lo correcto, hombres que guardaban, según ellos, entre comillas, guardaban la ley. Eran celosos de la ley, imponían la ley, vigilaban que no trabajaran los sábados. Andaban pendientes ellos de ver quiénes eran los que, para poderlo juzgar, ¿verdad? ¿Cómo nos lleva el enemigo a uno apartándonos poquito a poco sin que nos demos cuenta? Nos va apartando poquito a poco del camino de la verdad y así nosotros podemos volver una persona, en vez de ser seguidores de Cristo, seguiremos una religión, seguiremos una denominación, seguiremos cualquier otro que podamos poner ahí. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo nos vamos apartando del Señor y no estamos poniendo atención a aquella palabra que trae la vida, aquella palabra que trae el poder, aquella palabra que trae la salud, aquella palabra que te genera fuerzas y que te da ánimo? Si yo lo hice, tú también lo puedes hacer, ¿ya? Entonces, eso es lo importantísimo que nosotros tenemos que tener en cuenta en cómo vamos a llegar al tema de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Amén. Algo muy importante de que Jesús estaba bien consciente y conocía perfectamente la palabra del Padre, porque de pequeñito él fue instruido, de pequeñito él había sido enseñado, dice, él permanecía ahí en el templo, ¿ya? Adquiriendo sabiduría, dice, él venía creciendo no solo en estatura, sino en conocimiento, dicen las Escrituras. Entonces, él les hablaba a los fariseos de esta manera y cuando les dice que todo pecado, en el versículo 31 y 32 que dice, todo, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Dice el 32, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Entonces él estaba consciente que cuando hablaban, Jesús lo sabía, porque la relación tan estrecha que tenía con el Padre, él sabía que al hablar del Espíritu Santo, blasfemar contra el Espíritu Santo era blasfemar directamente en contra del Padre. Y esa era una ley que estaba puesta desde el Antiguo Testamento. Vamos a llegar ahí. Esta ley que estaba acá, eso que está bien importante ahorita, el punto acá es de que blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Te has preguntado alguna vez, y se han preguntado ustedes que me escuchan también, cómo podemos blasfemar contra el Espíritu de Dios? ¿Alguna vez usted ha pronunciado alguna palabra en contra del Espíritu de Dios? Yo creo que nunca hemos pronunciado una palabra así, ¿verdad? En nuestras vidas, literalmente, la palabra directa, en contra, directa, así, no la hemos hecho. Pero sí, la hemos hecho y la podremos estar haciendo hoy en día también. Es rechazar el evangelio del reino, la oferta que Dios nos está dando, el ofrecer a su Hijo en sacrificio para poder reconciliar al mundo. Ese mensaje, esa palabra que trajo Jesús, ese evangelio que trajo Jesús, es que estamos rechazando a Dios mismo, al Espíritu de Dios, que estaba en Jesús. ¿Me entiendes? ¿Sí? Vamos entonces a leer Levítico. La penalidad de la blasfemia. El castigo, dice, del blasfemo. El castigo del blasfemo, y esto lo encontramos en Levítico, capítulo 24, versículo del 10 al 16. Dice así. En aquel tiempo, el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel. Y el hijo del israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan.
y lo pusieron en la cárcel hasta que le fuese declarada por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo: saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que lo oyeron, pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréelo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Imagínese, hermana, imagínese esto. Una persona que moría apedreada por blasfemar. Imagínese que esa persona moría, en ese instante físicamente era desaparecida. Pero esa persona, de acuerdo a lo que estamos leyendo acá, a lo que estamos leyendo en Mateo, esa persona no tiene derecho a levantarse otra vez en la primera resurrección. O sea, muerte física y espiritual instantánea. No hay salvación más. ¿Cuántos de nosotros, ese es mi punto, cuántos de nosotros hemos rechazado, con solamente rechazar, el decirle no a Dios, con no creerle a Jesús las palabras que él decía que era Dios hablando en Jesús? Lo rechazaron y le decían: por Belcebú echa fuera demonios. Imagínense. No creyeron al mensaje. No creyeron totalmente al mensaje. No le creyeron a Jesús y más bien ponían palabras en la boca de Jesús, porque Jesús nunca las dijo, esas palabras. Algunas que vamos a ver, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos nosotros decir no hemos negado? Cuando si alguien te ha preguntado alguna vez y te dice: ¿usted ha recibido al Señor como su único y suficiente Salvador personal? ¿Cuántas veces le han hablado a usted eso y usted ha dicho no? No estoy interesado. Tengo mucho que hacer. Tengo una familia que mantener. Y ustedes solo a la iglesia van ahí a cantar coritos, a oír estamos afanados en todas las actividades de este mundo. Exactamente, involucrado completamente en los afanes de este mundo. Y le hemos dado a la espalda a Dios. Es una blasfemia. Que al Creador de los cielos y la tierra, al que te da la vida, el aliento de vida, y te diga que quiere hacer que vuelvas a Él y que te abre las puertas, una oportunidad para que vengas a Él y puedas gozar de una vida eterna, tú le digas: no te necesito. Yo si trabajo como, si no trabajo no como. Dicen algunos. O sea, nos sentimos autosuficientes. Así. Nos sentimos totalmente completos, que no necesitamos. Solo realmente cuando el problema se nos presenta, la enfermedad viene, la escasez viene, cuando las tragedias vienen. Las tragedias, los problemas naturales que suceden, terremotos, ahí invocamos a Dios. Algunos y otros pasan como los fariseos, dicen: ¿a dónde está Dios? Ajá. Perfecto. Entonces, imagínate tú cuántas personas en mi vida, creo que cuando yo me le quise escapar a Dios y quererme salir solvente de excusarme delante del predicador, Dios puso esas palabras en la boca de este predicador y me dijo: si usted se muere ahora, ¿usted está seguro que usted puede irse con el Señor? Pues hermano, yo le digo sinceramente, no. Porque son dos cosas dos seres que no pueden ser engañados, hermano. Dios no puede ser engañado nunca, ni la persona misma se puede engañar él mismo. Uno es lo que es y uno no se puede engañar a uno mismo. Cuando uno habla una mentira, uno sabe que está mintiendo. Y de antes que uno la hable, ya Dios la sabía, porque ya hasta la había pensado. ¿Me entiende? Entonces, ¿cómo nosotros podemos engañar a Dios y hacerlos tan indiferentes a un llamado, a un mundo que hoy hay una convulsión tremenda? Ahorita, en el mundo entero hay una presión tremenda, ¿verdad? Y el mensaje es de salvación. Aquí no hay condenación. Aquí estamos hablando de una salvación. Que no busquen la condenación al rechazar el evangelio. No es de ser un fanático, no es una religión, es una relación, que es muy diferente, pero similar la palabra, ¿verdad? Entonces,
démosle la oportunidad a Dios y probemos a Dios de que cuando nosotros lo volvemos a Dios, vuelva y mire atrás de donde Dios lo sacó y usted se va a dar cuenta y va a decir, gracias Señor, porque donde yo estaba, tú me sacaste, Señor. Amén, así es. Dios en su gran misericordia, ¿verdad? Nos muestra su salvación a través de su Hijo Jesucristo. Ahora vamos a ver por qué Jesús le decía a los fariseos que contra el que peca contra el Espíritu Santo no le será perdonado. ¿Por qué le dice eso? Vamos a leer 1 Corintios capítulo 2, 10 al 11. versículo 10 y 11. Porque es más, Jesucristo mismo le dice ahí, pueden decir, dice, cualquiera que dijere algo, alguna palabra contra el Hijo del Hombre, en otras palabras, en versículo 32 estoy leyendo, no es el invento, versículo 32 de Mateo, 12:32 de Mateo, la lectura inicial, le dice Jesús, cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, o sea, en otras palabras, contra mí, le será perdonado. Pero contra el Espíritu Santo, un momento, al Padre no lo van a tocar, porque es del Padre, contra Él es que van a blasfemar. Entonces, ¿por qué dice eso Jesús? Vamos a leer 1 Corintios. Así es. 2, 10 y 11. Sí. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. O sea, como estaba diciendo, no podemos engañar a nadie, ni a Dios podemos engañar, ni a nosotros mismos nos podemos engañar. Exactamente. Entonces, lo que nos explicabas anteriormente. Entonces, aquí dice claramente de que el espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y Él la revela a nosotros, es lo más lindo. Nos revela a nosotros y nos lo que hemos creído. Su espíritu. Nos comparte su espíritu y nos revela y nos enseña estas cosas que ellos no miraban. Los saduceos no miraban, los fariseos no miraban, los herodianos no miraban, nada de eso. Una cosa también podría haber sido de que puede haber sido que por el orgullo de la religión, ellos no podían ver más allá de lo que estaba a la vista, a su vista, o realmente por la misma maldad que en el corazón del hombre hay, pues. Sí, hay registros de que ellos hicieron muchas cosas que no deberían hecho en la ley. Por ejemplo, interpretar la ley. No, Dios nos la puso para que las interpretemos nosotros. Estas escrituras que hoy tenemos nosotros en el Nuevo Testamento no está para que nosotros las interpretemos. Es para que nosotros las creamos. Es para que nosotros verifiquemos, corroboremos en el Antiguo Testamento, como dicen allá, o en la ley, en la historia y con los profetas. A ver si esto es realidad, esto pasó y esto va a pasar. Entonces, es de suma importancia eso para que nosotros nos preparemos para mantener ese temple con Dios, ¿me entendés? De que el Espíritu de Dios está en nosotros. Como estaba en los profetas, está en nosotros, y eso es lo que estamos hablando en 1 Corintios. Y tremendo, lindo, ¿verdad? Qué grandioso saber de que seres tan pecadores y tan sucios como somos, que venga el Espíritu Santo realmente a morar en uno, solo por el hecho de decir, yo te acepto, Jesús de Nazaret, y prometo serte fiel y andar en tus caminos, pero aun con todos, somos pecadores, pero su misericordia. Esa es el favor que tenemos de parte. El regalo es parte del regalo de Dios. Es parte del regalo de Dios cuando nosotros miramos que Él dice que Jesucristo fue recibido allá arriba en el cielo, está sentado a la diestra de Dios. Entonces Él está allá ahora. ¿Qué es lo que Él está haciendo? Él es abogado que tenemos, abogado. Él intercede por nosotros. Cuando nosotros estamos con debilidades, como dicen en otras palabras, flojera, como dicen otros, que no tenemos ánimo, estamos desanimados o pasamos por ciertas situaciones, circunstancias que nos traen pues un poco de desánimo. Entonces venimos nosotros y Él intercede por nosotros porque Él conoce la condición de nosotros. ¿Ya? Él ya tiene un cuerpo glorificado, Él ya no padece estas cosas, pero nosotros sí estamos aquí en la tierra y Él sí estuvo aquí también con nosotros. ¿Ya? Claro. Entonces Él sabe y nos comprende, pero cuando ya hacemos las cosas deliberadamente,
entonces ya no hay. Ahí donde nos volvemos blasfemos. Ahí también, esa es otra. Esa Esa es una blasfemia. Esa es otra. Entonces, ahí vamos adhiriendo, entre más caminamos, vamos a ir adhiriendo más, ¿verdad? Pero esa es la verdad, esta es la verdad. Entonces, no hay más cosa más linda y más sincera que uno pueda ser sincero con sí mismo y con Dios, ¿ya? Porque usted no va a ser sincero con Dios y no va a ser sincero con usted mismo. Entonces, sincero en sí mismo y sincero con Dios. Lo importante es que reconocer nuestro estado y ponerlo en las manos de Dios. Eso es lo que hacía David. Eso, cuando estaba afligido, él escribió tantos salmos, él hablaba tanto y los escribas escribían todos los salmos que él recitaba. Y esto era una oración tremenda, pues que tenía David con una relación tremenda con Dios. Por eso lo llamó mi siervo escogido, por amor a mi siervo. Entonces, te estás dando cuenta vos de que la sinceridad nos lleva a nosotros a presentarnos delante de Dios. Señor, hoy en día pues me porté tan mal, no debería haber dicho lo que dije, o no debería haber actuado como actué. Perdóname, Señor, antes de irse a la cama, antes de cerrar sus ojos, porque usted no sabe si mañana usted no va a abrir los ojos. Amén. Sí, tenemos que estar siempre en contacto con nuestro Creador. En contacto con nuestro... Eso es lo que Él quiere, que tengamos una relación y que tengamos presente las 24 por 27, por 7, ¿no? 24/7. 24/7, exactamente. Entonces, así es que el Señor quiere que lo tengamos a Él presente en todo. Yo tengo un trabajo que en mi trabajo me requieren que yo diga todo lo que pasa, reporte todo lo que pase. Lo más mínimo tengo que reportarlo. ¿Por qué? Porque después vienen los reclamos. Y si no hay una historia, un récord que esto ya estaba reportado, entonces yo me voy a ver en problemas, ¿verdad? Entonces así es Dios. Quiere que nosotros le reportemos todo lo que pasa en el día. Por eso Jesucristo nos enseñó a nosotros a mantener ese Padre nuestro todos los días, que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre, porque sabe la condición del hombre, Él la conoce y Él sabe que necesitamos ser sinceros con Dios para que Dios perdone nuestra falta, nuestra falla, que nosotros vayamos caminando en el camino. Como decía vos ahorita, vamos por un lado, nos vamos saliendo ahí, pero de repente el Señor viene plano, nos está con la perna quebrada y nos endereza otra vez y nos pone en el camino, ¿ya? Así es de que, hermana, sigamos. Así, claro que sí. Vemos también de que a veces pensamos, no, pero es bastante difícil realmente vivir una vida así tan recta, tan pura, tan derecha ante Dios, pero sí, tenemos ejemplos de grandes hombres, tenemos a los discípulos, a todos aquellos que hemos venido leyendo, ¿no? Durante el transcurso de estos estudios que venimos dando, los profetas y todos estos hombres antes y ahora también hombres que han vivido realmente una vida recta y santa, pura. Vamos a leer acá en Hechos. Acabamos de leer Hechos, ¿no? No, 1 Corintios 2. Fue el que leímos. Ahora sí, entonces sí, vamos a leer Hechos capítulo 5, versículo 30 al 33. Pedro y Juan son perseguidos. Vamos a ver que toda aquella persona que se somete a Dios, que busca la santidad, que se entrega alma, cuerpo y corazón a como dice su palabra, que todo nuestro ser se entregue a Él, definitivamente tenemos a un enemigo en común. Y lo mismo les pasó a los discípulos. Vamos a leer, Pedro y Juan son perseguidos y esto lo encontramos en Hechos capítulo 5, 30 al 33. Dice así: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Ajá. Dice que ellos son testigos, ellos fueron testigos. Dice, nosotros somos testigos de esto que pasó.
Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. O sea, y también el Espíritu Santo que está en nosotros. Exactamente. Es otro testigo, testigo fiel. Entonces dice que se enfurecían y querían matarlos. Qué odio contra la santidad de aquella persona. Imagínese. O de ese ser que, Sí. que habitaba en ellos. Exactamente. Qué tremendo, ¿verdad? Porque esta historia es similar a la otra que hemos usado ya, pero habla de Pedro y Juan. Y aquí ellos habían sido encarcelados, hermana. Vamos a hablar un poquito de la historia. Esta secta es saducea, ¿ya? Entonces, el punto acá es de que tienen el mismo problema. Y habían sido encarcelados, ¿sabías por qué? En el versículo 28 dice que les mandamos a decir, dice, estrictamente que no enseñasen en ese nombre. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Ya Jesucristo resucitado, sentado a la diestra de Dios Padre, y aún así seguían odiándolo. Sí, exactamente, pero el punto acá es que los metieron presos, los metieron y los tenían ahí encarcelados, enllavados, máxima seguridad, estaban los guardas ahí y todo. Además de eso, candado. Pues sí, estaba la seguridad todo ahí, candado, los barrotes estaban ahí, era imposible salirse ahí, humanamente era imposible salirse ahí. Pero de repente un ángel llegó y lo sacó y la guardia no se dio cuenta. Y le dio instrucciones el ángel que fueran a predicar a la iglesia, que fueran nuevamente al templo, sí, al templo a predicar. Y ellos fueron. Y fueron a predicar. Pero lo que me llama a mí la atención es que los saduceos, tanto como los fariseos y los saduceos, tenían el mismo problema. Había ceguera y había sordera. Porque mandaron a chequear, a llamar, a traer a Pedro y a Juan, pero ya no los hallaron en la cárcel. Pero la cárcel estaba con llave, con candado, y todo estaba cerrado y la guardia estaba ahí. Pero los hombres no estaban allá adentro. Y ellos fueron y llegó un chismoso, por decir así, ¿no? A decirles, mira, están en el templo, están enseñando. Y se fueron al templo. Y es ahí donde le dicen a ellos, si ya les dijimos que no enseñaran en ese nombre, ¿verdad? Pero ellos no miraron el poder de Dios, que Dios los había liberado, que humanamente ahí no había la posibilidad de escaparse. Mano humana. ¿Me entiendes? Y que ellos no se hayan ido de la ciudad, sino que se hayan quedado en el templo predicando y enseñando. Tuvieron miedo, me obedecieron. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios que andaban en ellos era mayor y ahí dijeron... A eso lo dijeron ellos, a eso ahí voy. El versículo 29 de la misma lectura que tenemos dice, respondió Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Perfecto, eso es lo importante, ¿ya? Entonces, es mejor obedecer a Dios. Entonces, quiere decir que estaban tildando ellos que todo lo que Jesús habló era Dios hablando con ellos. Todas las instrucciones, toda la capacitación que dio Jesús a sus discípulos, ellos lo recibieron que Dios se los estaba dando. Porque ellos sabían y habían entendido que este era el hombre que venía del linaje de David, de la raíz de David, del vástago de Isaí, iba a retoñar un vástago ahí. Isaías 11, lo leímos la semana pasada. Entonces, allí ese hombre era el que iba a gobernar. Y creyeron a pie junto a ese mensaje. A ojos cerrados creyeron ellos. ¿Ya? Esas profecías. Y dice, esto fue lo dicho por los profetas antes de unos. ¿Ya? Entonces, vamos viendo qué tremendo. Que estamos viendo dos tipos de personas acá de que no ven. Los fariseos y los saduceos no ven ni oyen. ¿Ya? No ven ni oyen, están completamente velados, apartados. La religión, como siempre lo estamos diciendo, la religión te pone un velo. Exactamente. Y ese velo es un orgullo terrible. Como quien dice, yo así soy enseñado, así fui enseñada y así me voy a quedar. Exactamente. Pero los discípulos acá, estos hombres llenos del Espíritu Santo que dijeron, no, preferimos obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso se llama sujetarse a las Escrituras. Así es. Sujetarse a las Escrituras y creerlas. El problema es que a veces agarramos doctrinas, versículos o lo que sea para poner nombres de denominaciones para formar una religión distinta a la otra, y eso no proviene de Dios. Una vez, eso no proviene de Dios, porque eso viene haciendo una
una división. división entre los hermanos. Y es lo que está enseñando aquí el Señor en su palabra. Exactamente. Viste, es que dice de que un reino dividido no puede Exacto, por eso lo estoy tocando. Entonces, eso no viene de Dios. Entonces, démonos cuenta que aquí tenemos las escrituras que nos está abriendo el panorama a nosotros para que lo miremos ampliamente a la luz del día, que miremos la situación, cómo se viene dando acá. Entonces, aquí te está poniendo directamente de que la división, denominaciones aquí, denominaciones allá, denominaciones por acá y otras, y hay diferentes nombres, pero no se llevan una con otra. Así estaban los fariseos con los saduceos, los herodianos se llevaban más con los fariseos. ¿Me entiendes? Entonces, había una diferencia. Y todos a la misma vez prácticamente enemigos de Dios. Enemigos de Dios, exactamente. Enemigos de Dios. Aunque entre ellos no se llevaban bien, pero no se tiraban a matar. Pero a Jesús sí le tiraron a matar. Okay. O sea, se unían para lo malo. Exacto. Se unían en lo malo. Como dice aquí en Mateo, que está la lectura base que llevamos, donde dice de que el hombre dice, donde le dice el versículo 34, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, todo lo malo que hay en uno, todo lo que pueda haber en uno, eso es lo que uno va a exteriorizar. Por ejemplo, si en mí nada más mi pasión es el deporte, de deporte voy a hablar. Exactamente. Si mi pasión es la música, pues voy a hablar de música. Ya te diste cuenta de la canción que está de moda y de eso voy a estar hablando, de eso me estoy alimentando. Ahora en estos tiempos modernos que están esos juegos de los niños, los jóvenes que están siempre metidos en las computadoras y jugando juegos que ignoro cómo se llamen, pero sí, si están los juegos, de esos juegos hablan los jóvenes, de juegos. Eso es. Lo que hay en el corazón del hombre, eso es lo que va a exteriorizar. Así es. Entonces, si nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón y al Espíritu Santo en nuestra vida, eso es lo que vamos a dar y vamos a hablar. Ahora vamos a poner un ejemplo, un testimonio, el testimonio vivo de este gran hombre de Dios, temeroso y siervo de él, y vamos a ver hasta su muerte, y se trata de Esteban. Sí. Hechos 7, 51 al 60. Dice así la palabra del Señor: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Realmente se necesita estar totalmente con aquella unción full, completa en la vida de uno, para que mientras te están apedreando y maltratando, podamos decir así. Qué tremendo, ¿verdad? Esta parte que me encantó, me encanta y siento que la tengo en el paladar, ¿me entiendes? La tengo en el paladar porque cuando él dijo: Señor Jesús, recibe mi espíritu, y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Qué tremendo. Por eso te digo yo, el conocimiento que ellos tenían, que todo, cuando oyeron Esteban, cuando oyó Esteban esto, anduvo con Jesús, Esteban,
O era uno de los diáconos que habían agarrado a los apóstoles, se convirtieron, que anduvieron con los apóstoles ya y lo tomaron como diácono, ¿ya? O como un discípulo más, para que alimentaran a las viudas y todo, para que recibieran y ellos, y que los apóstoles se dedicaran a la palabra. Pero aquí Esteban se levanta y mira lo que dice, el conocimiento que ellos le dieron a Esteban, o Jesús le dio a Esteban, el conocimiento es de que toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por eso dice, y Dios le sujetó a Jesús todo, en los cielos y en la tierra. Es Jesús. Ahorita es Jesús. En el reino, cuando Él regrese, va a ser Jesús también, que le sujetó Dios todas las cosas. ¿Ya? Le sujetó Dios todas las cosas. Por eso dice Él aquí, dice, recibe mi espíritu. Y puesto de día clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta esta obra. Entonces Él le clama a Jesús porque a Él está sujeto todo. Dios sujetó todas las cosas a Jesús. Todo lo que se haga, de hecho o de palabra, sea en el nombre de Jesús. Entonces, ahí, tremendo. La importancia también del conocimiento, ¿sí? Del conocimiento y también la llenura del Espíritu Santo que estaba en Esteban. En el versículo 55 dice que estaba lleno del Espíritu Santo. Y el versículo 54 dice, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. O sea, estaban prácticamente siempre los fariseos, los saduceos, todas estas religiones siempre han venido luchando en contra de Dios, en contra del ser en sí, el Espíritu Santo. Así es. Han venido luchando, es enemigo declarado del cristiano. Exactamente. Entonces, y con esto lo vamos a encontrar con muchas personas así. No son tal vez de la religión farisea, pero vamos a encontrarnos con las personas así. Y esta es la respuesta que se tiene que dar. Esta es la respuesta. No les tomes en cuenta, Señor, los pecados. No les tomes en cuenta. ¿Me entiendes? Para una persona que está siendo apedreada, lo sacan para matarlo, y que todavía le diga a él, no les tomes en cuenta este pecado, Señor. ¿Hasta dónde llegaron ellos? Dar su vida para que nosotros tengamos la luz verdadera. Renunciaron a sus vidas. Lo dieron todo, así como el Maestro dio todo lo que él tenía, su vida por nosotros, para reconciliarnos con Dios. Así también ellos lo han hecho por nosotros. Y nosotros a veces se nos va mucho los humos a la cabeza, y cuando ya estamos con unas 100 personas o 200 personas o 500 personas en una iglesia, que ya no las podemos ni atender a todas porque hay mucha gente y el pastor no da. Entonces nos volvemos loquitos, se nos suben los humos a la cabeza y ya creemos que somos dueños del universo. No, hay que plantar iglesia y irnos directamente a la palabra. Así es, gloria a Dios. Ese es el deseo del Señor. Ese es el deseo para que nosotros realmente lo pongamos por obra, todo lo que el Señor nos viene enseñando, nos viene mostrando. Ahora, vemos también que Jesús, anteriormente lo hice esa mención de los versículos 33 y 34, siempre de Mateo capítulo 12 que estábamos leyendo, que Jesús acusa a los fariseos que daban frutos contrarios a las enseñanzas que ellos tenían. La enseñanza estaba buena, pero la aplicaban para los demás. Pero el asunto de que ellos aplicaban las enseñanzas, pero no la ponían en práctica. Por eso en el 34 y 35, nuevamente lo repito, lo que está escrito que dice, les dice generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? O sea, hablaban lo bueno, quiere decir que estaban enseñando la ley, que estaban enseñando bien, pero ¿cómo pueden ustedes, siendo malos, hablar cosas buenas? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ustedes, ¿qué está pasando acá? Y el versículo 35 dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca las buenas cosas. Y el malo, lo malo, saca las malas cosas, dice el versículo 35. Entonces, como les decía antes, a veces lo que hay también en nuestros corazones es lo que vamos a exteriorizar, eso es lo que vamos a decir. Lo que hay en mi vida, de eso voy a hablar, la pasión. ¿Qué dice el 33? El 33 dice, o haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Exactamente. Así que difícilmente un árbol de guayaba nos va a producir mango, o un árbol de plátano nos va a dar cocos.
muy difícil. Así es que conforme al fruto somos conocidos, pero a veces decimos nosotros, pero es que ustedes ¿por qué juzgan? Pues a veces cuando el fruto es evidente, no es que uno juzgue, el mismo fruto te delata. Es que aquí Jesús estaba Ajá. trayendo algo nuevo acá. Aquí se estaba haciendo algo nuevo. Ellos siguen todavía, ¿no? Bajo la ley, ¿no? Un consejo que me gustaría antes que se me pase, y lo quiero compartir ahorita antes que se me vaya la idea, lo tenemos en Mateo 23, capítulo 3, que dice Jesús. Así que todo da un consejo otra vez. Jesús acusa a escribas y fariseos. Desde el versículo 1 dice Jesús, Mateo 23, 1, y dice así: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos. A la gente y a sus discípulos. Él siempre hay ese énfasis. A la gente, o sea, la gente común, la gente del vulgo, y a sus discípulos, diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Así es. Y atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Entonces, como decías, a veces por ser visto, porque mírenme, aquí estoy yo, yo sembré, tengo tantas iglesias, tengo tantos miembros y esto y lo otro, para ser visto por los hombres. Nada más, nada más. A eso, por eso que a veces Jesús usó metáforas así de que les decía sepulcros blanqueados. Lucen por fuera, blancos, pero por dentro están llenos de gusanos. Así que preocupémonos de imitar lo bueno de lo que veamos de las personas. Eso es bueno, que lo tenemos que tener nosotros en cuenta. Ese es el evangelio del reino. No es una opción que tenemos. Se tiene que hacer. Es un mandato. Es un mandato. Es un deber. Se tiene que hacer, se tiene que hacer. Y tener paciencia con la gente también, la tenemos, porque hemos estado hablando bastante ya. Y también hemos tenido gente que piensa diferente, ¿me entiendes? Pero ahí vamos, pues, que Dios haga la obra. Yo no tengo ningún apuro. Si Dios no abre los ojos de ellos, yo no los voy a abrir. El trabajo del Espíritu Santo. Es trabajo que el que convence es Él, ¿ya? A través de las Escrituras. Porque cuando nosotros leemos la Escritura es que estamos leyendo de lo que salió de la boca de Jesús, ¿verdad? Y sus discípulos. Eso llevémoslo bien, que esa es la palabra de Dios. No todo lo que está ahí salió de la boca de Dios, sino que se escribió, Dios permitió eso para que hubiera una historia, un registro, cómo pasó todo, ¿verdad? Pero la boca de Jesús salió la palabra de Dios. Ahora vamos a ver cómo concluye Jesús su enseñanza, esta que tenemos acá en cuanto a lo del Espíritu Santo, aquí de Mateo capítulo 12, versículos 35 y 37, cómo Jesús concluye con esa enseñanza. Dice así desde el 35: el hombre bueno, el buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo, el mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día del juicio. Porque por sus palabras serán justificados y por tus palabras serás condenado. Por tus palabras vas a ser justificado o por tu palabra misma vas a ser condenado. Así es. ¿Qué es lo que dijiste? ¿Sí o no? ¿Ya? Si dijimos sí al Señor, al llamado del Señor, a la invitación del Señor, le confesamos. Si le confesamos. ¿Ya? Y confesamos y recibimos y creemos que Él es el Mesías, es el ungido de Jehová, es el Hijo del Dios viviente, como lo dijo Pedro. Así dice la Escritura, yo no lo invento. Entonces, así lo sostenemos. No vamos a cambiar nada porque nosotros no podemos cambiar nada. Ya Jesús cambió todo. Gracias, Señor, por eso. Solo un consejo último que nos va a dar el apóstol Santiago, digamos, capítulo 1, versículo 19 y el 26. Vamos a leer nada más esto para concluir con esta enseñanza que está en Santiago, el consejo que nos da Santiago, 1, 19 al 26.
19 y 26, lo vamos a leer nada más estos dos versículos. Dice así: hacedores de la palabra, dice Santiago, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. O sea, tardo para hablar, tardo para airarse. El 26 dice: y si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Así que tenemos que tener cuidado lo que nuestra boca habla, lo que nosotros decimos. Tenemos que tener cuidado. Realmente tenemos que analizar nuestras palabras, porque como dijo ahí el Señor acá, que por las palabras vamos a ser justificados o vamos a ser condenados. Tengamos mucho cuidado también de no juzgarnos, de no andarnos juzgando unos a otros, así como fácilmente lo hicieron los fariseos, sin importar que frente a ellos estaba el Hijo de Dios. A veces entre nosotros mismos como hijos de Dios, en vez de ayudarnos, darnos fuerza, a levantarnos, animarnos, nos condenamos. Y todavía lo pusiste así: estaba el Hijo de Dios, estaba Dios en el Hijo de Dios, en el Hijo de Él. Estaba Dios hablando a través de Él. Representado. Exactamente. Estaba Dios hablando directamente, ahora Él pondrá sus palabras, tío. Amén. Así es que realmente ese es el consejo que nos da también Santiago, que seamos, dice, tardo para hablar y tardo para airarnos, enojarnos, que con facilidad a veces nos enojamos, con poco y nada nos enojamos. Yo creo que eso es una lucha, mayormente en estos tiempos que vivimos de tanto estrés. Entonces, el humano a veces vivimos así como dinamita, muy tensos, y con poco y nada explotamos. Y todos tenemos ese mismo, como aguijón, como decía Pablo, en la carne de uno. Así que el consejo último que nos da nuestro hermano Santiago, que el que se cree, dice el versículo 26, 1:26 de Santiago, el que se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Aquí no es asunto de que por qué me juzgan. Aquí está el fruto. El fruto, exactamente. El fruto. Por su fruto lo conoceréis. Si la lengua, si no podemos domar la lengua, entonces nuestra religión es vana. No nos engañemos. Como nos decía al inicio de la enseñanza, no podemos engañar a Dios ni tampoco nos podemos engañar nosotros mismos. Tenemos que ser realmente bien rectos, tenemos que ser realmente de un solo perfil y tratando de obedecer a su palabra. Así es, mis hermanos, así es de que la invitación está para todos, ¿verdad? Y si hay algún hermano que nos escuche, sea en vivo o sea a través de las plataformas de Facebook y YouTube, usted puede escribirnos ahí también y dar su testimonio. Si quiere, yo le hago la oferta, la invitación al llamado al arrepentimiento, ¿verdad? No importa el pecado que usted haya hecho, lo que haya cometido, o a donde en el fango de donde usted se encuentre ahorita, usted puede clamar a Dios y pedirle perdón a través de Jesucristo. Él es el mediador, él es el Cordero que vino y murió y dio su vida por la vida de todo el mundo. Así es de que el que quiera recibirlo y aceptarlo como su único y suficiente Salvador personal, usted puede hacerlo en esta noche o en este día o en esta tarde, a donde se encuentre, en la hora que usted lo esté escuchando. Usted puede decir: Señor, hermano, yo acepté al Señor Jesús. Ore por mí y nosotros estaremos orando por usted. Desde aquí, desde Sydney, Australia, vamos a estar orando por usted para que esa semilla germine y traiga frutos en abundancia. Amén. Eso es lo lindo, que la palabra está corriendo en todas las partes del mundo. Así es de que, mis hermanos, saludos para todos los hermanos en Nicaragua, en El Salvador, en San Juan, Puerto Rico, en Chile, a todos los chilenos ahí, hermanos, que Dios me los bendiga. Gracias por su atención, hermanos, en Costa Rica, Panamá, en todos los lugares. Centro, Suramérica, Norteamérica, en todas partes del mundo donde haya una congregación latina.
hispanos, donde Hispanos. hayan hispanos, donde estén. Así es de que, mis hermanos, yo les hago la invitación a aceptar al Señor, ¿verdad? Y a convertirse al evangelio del reino, para que así podamos tener un pueblo reunido, que podamos darle la bienvenida al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es, porque Él viene pronto. Esto definitivamente ya se puede oír el tropel de ese caballo blanco en el que viene ese nuestro Salvador. Estamos deseosos de conocerle, verle cara a cara, tal como Él es. Ahora apenas, decía el apóstol Pablo, lo vemos así. Pero gloria al Señor, gracias a cada uno de ustedes que nos han escuchado hasta este momento. Les pedimos puedan compartir esta palabra, pónganle like, mis estimados, a como les decimos, así tanto ustedes como nosotros vamos a ser portadores, vamos a ser atalayas, al compartir esta palabra, estamos compartiendo vida, estamos compartiendo esperanza, estamos compartiendo salvación con todos aquellos que nos están oyendo. Así es que no solo de nosotros, ahora es usted es responsable ahora que al recibir esta palabra también usted la pueda compartir. Y de la manera más fácil es compartiendo, poniendo un like y compartiendo en sus redes sociales. Así es que está fácil, muy fácil es ahora compartir la palabra. Así es que gloria al Señor por todos los que nos han escuchado. Ya saben, cualquier cosita, preguntas, si tienen alguna pregunta, si tienen algún aporte para que esto nosotros lo vayamos mejorando, hacemos lo que podemos y todo para la gloria del Señor y estamos dando lo mejor que podamos y todo es para la gloria de Dios. Así es, nada es de nosotros, toda la gloria es para el Señor. Nosotros somos colaboradores nada más de Él. Bendiciones, estamos entonces pendientes y nos estaremos oyendo el próximo domingo. Dios me lo bendiga. Amén.